Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Viernes 22 de julio del 2022, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Puente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Queremos suplicarle amablemente nos acompañe a la siguiente oración antes de leer y exponer la Escritura. Gracias, Señor, por la bondad, la misericordia que nos concedes. Como ha dicho, Padre, varios de los cantos, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor, por aquellos momentos en los que tus favores son abundantes para con nosotros. Todo lo que has hecho en el pasado, lo que haces el día de hoy y lo que vas a seguir haciendo, eso es obra de tu amor. Un amor que no merecemos. Y una de esas cosas, Padre, que no merecemos es la oportunidad de acercarnos a ti, de aprender de ti, de ser transformados, alimentados y demás por tu Santo Espíritu mediante la palabra. Ayúdanos a entenderla en esta tarde. Suplicamos que tu Santo Espíritu corrija nuestras vidas de acuerdo a tus propósitos, que para lo que tú lo has enviado, Señor, se cumpla al tiempo que tú has establecido tu voluntad por medio de la palabra. Abre nuestro corazón para tu palabra y abre la palabra para nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Acompáñenme al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice la bendita palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Quiero en esta tarde desafiarle a través de la historia del encuentro, el primer encuentro que Jesús tiene con Pedro, con Jacobo y con Juan. Recuerde que dijimos que vamos a hablar de 5 personajes del Antiguo Testamento, cuando Dios se encuentra con ellos, la transformación que obra, y 5 del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar con Pedro en el Nuevo Testamento. El encuentro de Dios con Pedro, sin duda alguna, es un encuentro muy interesante. Usted ha de conocer aquel dicho popular que dice: donde manda capitán, no gobierna marinero, dice. El título, de hecho, de esta enseñanza es de la ineficiencia a la eficiencia. Cuando el marinero manda, hay mucho riesgo de ineficiencia, pero cuando el capitán vuelve a tomar el mando, el control, la ineficiencia se acaba, se termina, no persiste. Ese es Jesús, es la historia de cómo el verdadero capitán de la vida de estos hombres llegó y les mostró que si el capitán maneja, no va a haber más ineficiencia, que la escasez, la frustración, las pérdidas, en manos del capitán no existen tal cosa, pero sí en las manos de los marineros.
Pedro y compañía. Jesús se acerca a ellos entonces y a través de 3 acciones nosotros podemos ver cómo Dios puede llevar a cualquier persona que haya tenido o haya experimentado momentos duros de frustración, quizás actividades o una vida infructífera, o dicho de otro modo, una vida ineficiente, donde más son los desaciertos que los logros que uno puede conseguir. ¿Cómo Jesús puede hacer de una persona así alguien que tenga garantizado victoria tras victoria? Aún en medio de los problemas, Dios puede hacer eso. A través de esta historia, nosotros podemos examinar 3 acciones que Dios usa para transformar la ineficiencia en eficiencia. Esto es algo que solo nuestro Dios puede hacer. ¿Cómo Dios entonces transforma a una persona ineficiente en una persona eficiente? En primer lugar, Dios transforma la ineficiencia en eficiencia cuando Jesús asume el control total o el mando total de la vida. Mire cómo nos cuenta la historia Lucas. Lucas es muy detallista. Lucas incluye los detalles que él sabe que van a resaltar la historia, pero en este caso, en el capítulo 5 de Lucas, la tarea de aquel escritor bíblico es poner ante nuestros ojos la maravillosa obra de Cristo llevado a cabo en Pedro y sus compañeros. Lucas nos dice en el versículo 1, Jesús estaba cerca, Jesús estaba predicando, mientras que aquellos pobres pescadores habían pasado una noche muy difícil, toda una noche pescando y no habían logrado nada. Ahí estaban, dice el versículo 2, haciendo lo último del día. La jornada del trabajo se cerraba con lavar las redes y dejar todo listo para el próximo día de trabajo, en el que quizás ellos pensaban, tal vez mañana nos recuperemos de este día. ¿Qué visitante tan oportuno tuvieron? No sé si usted ha meditado en lo que Juan, en lo que Pedro se encontraron en aquel día en el que, a pesar de haber invertido todo su tiempo, su esfuerzo, no les había ido nada bien, absolutamente. Y Pedro dice en el versículo 5, echamos la red como usted no tiene idea, le dice a Jesucristo. Hicimos lo mejor que pudimos. Lo que nosotros sabemos hacer a la perfección lo hicimos y no tuvo resultado. Absolutamente nada pescamos. Es frustrante estar toda una noche en el mar, con todo lo que, en este caso, en el mar de Galilea o en el lago de Genesaret. Es frustrante estar invirtiendo tiempo, esfuerzo, recursos y no lograr gran cosa. Y en este caso peor, no lograron nada, dice. Pero es ahí donde cuando ellos no logran nada, que oportunamente al otro día se aparece Jesús. Es como si Jesús hubiese previsto que aquellos hombres iban a necesitar de su presencia porque iban a tener un mal día, porque iban a tener una situación difícil. La situación de ellos, sin duda alguna, no pasó inadvertida para Jesús. Jesús sabía que se iba a encontrar a unos hombres en un día de frustración. Jesús sabía cómo los iba a encontrar, dónde los iba a encontrar. Así es que Jesús en su ministerio puso una cita en su agenda en la que se iba a encontrar con aquellos pescadores. Y eso es precisamente lo que sucede. Jesús pone sus ojos sobre ellos. Dice el versículo 2, Jesús es quien mira las 2 barcas. Mientras Pedro y compañía no están apercibidos de que hay un visitante majestuoso cerca de ellos, ese visitante majestuoso sí ha puesto los ojos sobre ellos. Y esa es la realidad también de nuestras vidas. Cuando más frustrado cuando más difícil hemos tenido ciertos aspectos de nuestra vida, para nuestro Señor Jesucristo no ha pasado inadvertido. Aunque nosotros ignoremos que Él esté cerca o que está obrando o que tiene planeado hacer algo, nuestro Dios siempre está vigilante de nuestras vidas. Siempre pone sus ojos sobre nosotros, siempre nos mira donde estamos, pero no lo hace solo para contemplar, sino que es para Él en los momentos difíciles y aún para usted y para mí. Los momentos difíciles no son otra cosa que la antesala
para encontrarnos con Jesús. Antes de un encuentro significativo con Jesús, hay momentos de frustración, hay momentos adversos, momentos que nos enseñan que no podemos depender de nosotros mismos, que no podemos seguir confiando en nosotros mismos. Y aún haciéndolo, llegando al proceso de la frustración, la tristeza, las dificultades, todo eso es una antesala. Nuestro Señor está vigilante, está expectante, sabe que nos va a encontrar y va a venir a nuestro encuentro. Eso es lo que Jesús hace. Llega en el momento más oportuno para aquellos pescadores. En el momento de mayor dificultad, de tristeza, de cansancio, de frustración, la mejor visita que podían haber tenido llega a sus vidas. Es Jesús el que se acerca. Esto es un asunto de iniciativa divina. Siempre es el cielo el que se acerca al hombre, no es el hombre que se acerca al cielo. La iniciativa de Jesús de acercarse a ellos les va a mostrar que Jesús siempre está cerca cuando los días son malos. Jesús está cerca cuando los días van mal. Jesús está vigilante. Jesús está atento. Se acerca a estos hombres y les muestra. Jesús, por cierto, cuando decimos que Jesús asume el mando, Jesús se acerca y ¿sabe qué? Él no forza a ninguno de esos hombres. De hecho, el versículo 2 dice, ve dos barcas, elige una de esas barcas, se sube a la barca cuando la barca ya está más en la tierra, está en tierra. Ya los hombres lo que quieren es terminar esa jornada y retirarse. ¿Se acuerda usted, o más bien usted que trabaja todavía, qué significaba que cuando usted iba a cerrar su jornada de trabajo le llegara al final una persona y quería que usted todavía estuviera más allá de la jornada? Después de cierta cantidad de jornada de trabajo, lo que uno desea a veces es cerrar ya todo. No espera uno que le llegue una visita o un cliente que le pida todavía hacer más cosas. Es lo último que uno quiere. Y más si te fue mal durante el día. O a menos que seas como algunos que tratan de desquitar todo lo que no hicieron en el día con el último que se les aparezca. Pero este no es el caso de Pedro y compañía. Pedro y compañía están cansados, agobiados. Lo peor de todo es que no hubo fruto en su trabajo. Lo que menos ellos de alguna manera quisieran es seguir en el mar. Están en lo último, lavar las redes es lo último. Y allí es cuando Jesús se acerca. Dice el versículo 3, Jesús entra a una de aquellas barcas. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía a qué barca estaba entrando? Él sabía de quién era esa barca. ¿Por qué no entró a la otra, que probablemente era la de Jacobo y Juan? ¿Por qué no entró? Algunos estudiosos piensan, como Pedro va a demostrar a lo largo después de los relatos del Evangelio y del libro de los Hechos, Jesús elige la barca de Pedro porque Pedro es dentro de todo el grupo de los 12, uno de los pocos que siempre estaba dispuesto a obedecer a Jesucristo. Siempre estaba dispuesto a ir más allá. Siempre tenía buena disposición para cuando Jesús le decía algo, él estaba dispuesto a hacerlo. Algunos dicen Jesús, en su conocimiento sobrenatural, él sabía que a pesar del cansancio, a pesar de la frustración de la noche anterior, él podía subirse al bote de Pedro y decirle a Pedro, vuelve a echar el bote al mar y aléjalo tantito. Eso es lo que hace, verso 3. Jesús entra a la barca, pero cuando entra a la barca, ¿sabe qué? Dice la versión Reina Valera 60, traduce el verbo erotao. Erotao es traducido aquí como rogar. Jesús le ruega. ¿Sabe usted que la voluntad divina o la voluntad de nuestro Dios, cuando Dios va a hacer algo, sabe conquistar el corazón del hombre? No lo forza. Dios no forza a hombres. Dios no violenta voluntades. Dios convence, enamora y conquista en el buen sentido de la palabra la voluntad de aquel que lo quiere involucrar en su obra. Es así que vemos a Jesús amablemente pidiéndole a Pedro que le permita subirse a la barca y utilizar la barca como un púlpito.
La barca de Pedro de repente se convierte en un púlpito. Se aleja, verso 3 sigue diciendo, Jesús entra en aquella barca, Pedro de buena voluntad y de buen ánimo obedece a Jesucristo, sigue la instrucción de aquel hombre que se imagina que es un maestro, no lo conoce más que lo que está viendo. Jesús entonces con Pedro están en la barca, se apartan cierta distancia de la orilla y Jesús en la posición de sentarse era la posición que muchas veces adoptaba para enseñar. Se sienta Jesucristo y cuando se sienta empieza a enseñar. Imagínense, aquel hombre lo que ya quería hacer era retirarse, pero de repente le llega este visitante y este visitante le ruega amablemente que le permita a través de su bote enseñar a toda una cantidad de gente que está alrededor. Aquel hombre quizás cansado, agobiado, no dice no, se presta a obedecer a aquel hombre. Cuando él ve que se sienta y empieza a enseñar, Lucas no nos dice cuánto duró, pero no fueron 5 minutos, no fueron 10 minutos, no fueron 15 minutos. Muy probablemente Jesucristo abarcó mucho más tiempo que ese. Empieza a enseñarle entonces a la gente desde el bote. Desde el bote de Pedro es el púlpito ahora. Aquel lugar infructífero que un día anterior no había tenido ningún resultado, ahora la mano de Dios está utilizando ese mismo objeto con otros fines celestiales. De repente un proyecto divino invade la tierra, invade la vida cotidiana de aquellos sencillos pescadores y sin ellos saberlo y pretenderlo están involucrados en un proyecto sublime, más grande que sus vidas. Y ahí está Pedro, sentado esperando. Después de que Jesús le da las instrucciones, se sienta, enseña. El verso 4 dice, cuando terminó de hablar, refiriéndose a Jesús, terminó de enseñar a la multitud, otra vez se dirige a Pedro y le da la instrucción. Dicen algunos estudiosos, un sencillo carpintero, que ahora es reconocido como maestro por Pedro, un carpintero y maestro le va a enseñar a pescar, valga la redundancia, a un hombre de mar. Eso es lo que está pasando ahora. Jesús le dice en el verso 4 entonces, después de haber enseñado, y ahí también hay un principio. El principio es, Jesús entiende tu frustración, tu necesidad, tu dolor, tu angustia, pero el cielo siempre va a estar primero. El trabajo divino siempre va a ser primero. Después están tus necesidades, después Dios se va a encargar de ellos. Primero es oír la palabra de Dios, primero es escuchar la voz de Dios a través de su enseñanza. En medio de tu frustración es tiempo de oír. Antes de hacer cualquier cosa, siempre hay que oír. Eso es lo que está pasando. ¿Creen que Jesús no sabía que ellos no habían pescado nada la noche anterior? ¿Por qué le dice que lleve antes de que Pedro le diga, no pescamos nada? Jesús le dice, lleva el bote a un poquito de aguas más profundas. Por cierto, la red que estaba lavando Pedro es una red que se utilizaba para pescar en la profundidad. Generalmente los pescadores en aquel tiempo tenían 2 tipos de redes. La red que se usaba en aguas poco profundas y la red que se utilizaba en aguas más profundas. En este caso ellos habían ido a pescar a aguas más profundas y la red que tenían era para aguas profundas. Por eso Jesús les dice, y por cierto, según los pescadores en aquel tiempo, el mayor éxito en la pesca era en la noche, no en el día. Eso lo sabían. Como hombres de toda su vida pescando, ellos habían ido una noche anterior porque saben que al día no se pesca gran cosa o no hay posibilidad de gran pesca. Por eso fueron en la noche, altas horas de la noche y posiblemente las primeras horas de la madrugada. Que aquel maestro, que aquel sencillo carpintero ahora le esté dando instrucciones a esos pescadores experimentados y que él les diga, váyanse más a lo profundo y echen las redes para pescar. Pedro dice, verso 5, respondiendo Simón, Señor, le voy a confesar algo. Y le dice, maestro. La palabra en griego que se utiliza aquí, epistatas, para maestro. Lucas usa 2 palabras para cuando la gente se dirige a Jesús. Epistatas es la palabra que se utiliza de aquel hombre
que no conoce profunda o íntima o cercanamente a la persona y solo alcanza a ver una pequeña parte de él, de lo que hace, y se dirige con ese título. Es un título de respeto, pero no demuestra intimidad. El otro título que va a utilizar Lucas para hablar ya es una relación cercana, mucho amor, mucho cariño, es didáscalos. Didáscalos se traduce en la Reina Valera 60. Usted en la Reina Valera 60 puede encontrar la palabra maestro, refiriéndose a Jesús, pero no siempre en griego es la misma palabra y no siempre significa lo mismo, dependiendo en qué etapa de la vida de los discípulos, la forma en que se dirigieron a Jesús hablaba de su relación con él, del conocimiento y el amor que tenían por Jesús. En este caso, Pedro se dirige a él con respeto, pero todavía no lo conoce. Su amor no es todavía cercano, por eso utiliza epistatas y le dice: maestro. Ya sabe que es maestro porque lo acaba de escuchar enseñar a toda la multitud desde su bote. Y que ahora reciba instrucciones de un maestro, él siendo hombre pescador, y le hace el recuento: Señor, toda la noche hemos estado haciendo, según mi experiencia es en la noche, todo lo hicimos, trabajamos, perdone la expresión, de alguna forma le está diciendo Pedro en el verbo, hemos trabajado toda la noche, es decir, trabajamos como burros, con todas nuestras fuerzas, hicimos hasta lo imposible y no obtuvimos nada. Dice, lo hicimos todo, agotamos todo lo que sabíamos y nada hemos pescado. Pero ahora lo vamos a hacer de acuerdo a lo que tú sabes, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, las instrucciones que Jesús da a Simón. No lo forzaron, Lo que Simón está haciendo en este versículo 5 está demostrando voluntad. Está demostrando que Jesucristo no le impuso el echar la red. Él fue libre de elegir, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Se pudo haber negado, desde sacar el bote de la orilla se pudo haber negado. ¿Por qué no se negó? Porque el otro supo conquistar amablemente su corazón y supo moverlo y dirigirlo a donde tenía que estar. Ahora le dice, echa la red, es una orden. Pero la orden no es imposición, es una orden que él tiene que examinar. La mente no se echa fuera con Cristo, la mente tiene que aprender a meditar en lo que el Señor dice, apela a la razón. Aunque a Pedro no le pudo haber quizás sonado tan, diría, buena idea, habiendo hecho lo que hicieron, pero él acaba de escuchar lo que haya escuchado. Lucas no nos dice qué enseñó Jesús, pero él acaba de escucharlo. Y él dice, lo que tú me estás diciendo que hacer, entonces, ¿sabes qué? Elijo hacerlo, Señor. Elijo con mi voluntad hacer lo que tú dices. Lo que tú me estás mandando a hacer, no lo hago por la fuerza, sino que confío en lo que dices, en tu conocimiento, en tu sabiduría. Probablemente tú sepas algo que yo no sé. Y como tú eres maestro, pues yo voy a confiar en lo que tú sabes y no en lo que yo sé. Porque yo sé esto, pero no me funcionó. Pero tú me estás pidiendo que yo haga las cosas como tú sabes hacerlo. Entonces voy a confiar no en mí, voy a confiar en tu palabra. De hecho, esa expresión del verso 5 dice, más en tu palabra voy a echar la red. Porque le eché mis fuerzas, le eché con mi inteligencia y no sirvió. Le eché con mi experiencia, no sirvió. Le eché con todo lo que sé hacer y no sirvió. Pero ahora voy a cambiar en eso. Ya no voy a hacerlo como yo pienso. Ya no voy a hacerlo desde donde yo lo sé. Ni lo que yo he experimentado lo voy a hacer conforme a lo que tú dices. A tu sabiduría, a tu palabra, voluntariamente elijo hacerlo. La iniciativa de Jesús para subir a la barca no forzó a Pedro, no violentó su voluntad, tampoco para que echara la red. Las dos órdenes, las dos instrucciones no fueron imposición. Jesús apela a voluntad y le dice y le muestra a Pedro, es momento que dejes de confiar en ti, es momento que aprendas a confiar en alguien más sabio que tú.
Tú podrás saber lo que creas saber, pero tu confianza tiene que estar en la palabra del que te lo está mandando, en la voluntad del que te lo está diciendo. Bien dice la Escritura, Gálatas 2:20, Nueva Traducción Viviente. De la misma manera que Pablo dijo, es lo que Jesucristo estaba guiando o empezando a guiar a Pedro o a Simón. Pablo dice en Gálatas 2:20, Nueva Traducción Viviente, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida que Jesús está pidiéndole a Pedro. Ya no confíes en ti, sino confía en mí. En Cristo está pidiendo que se deposite la confianza. Es en ese momento que Pedro dice, está bien, voy a confiar en ti. Cuando Pedro elige voluntariamente depositar su fe y el resultado de lo que él va a obtener en las palabras de aquel hombre, de aquel maestro, Pedro recibe una enorme bendición. Para que Dios saque una vida de la ineficiencia a la eficiencia, Dios no solo tiene que tomar el mando, Jesús no solo tiene que asumir el control, también necesita manifestar. Jesús manifiesta su sabiduría y su poder. Pedro va a aprender, aunque titubeante, pero va a aprender que es mejor confiar en la sabiduría de Dios que en cualquier cosa. Eso es lo que va a aprender. Jesús es el maestro celestial. A Pedro ahora se le va a caer la venda. No es un simple maestro el que tiene enfrente, aunque así se haya presentado ante él. Es un maestro que merece ser escuchado, que debe ser atentamente escuchado. No debe ser ignorada su palabra, no deben ser ignoradas sus instrucciones. Uno debe amarlas, uno debe seguirlas, uno debe comprometerse con eso. Simón está a punto de recibir la más grande lección de su vida como hombre pescador. Él no sabe lo que le espera, pero está a punto de experimentar algo sorprendente. Confiar en la sabiduría y en el conocimiento de Jesucristo es la clave para convertir un tiempo de ineficiencia, una vida ineficiente, en una vida que el Señor se hace cargo y la hace plenamente llena de eficiencia o eficiente. Pedro entonces confía y deposita su vida, sus acciones, lo que él sabe hacer como pescador, lo que él es. Le dicen, ya no voy a confiar en eso y voy a confiar entonces en lo que este maestro me está diciendo. Y en lo que él está diciendo, me voy a dejar guiar por eso. Esa es la diferencia. Aquel maestro, Pedro necesita entender algo y usted y yo necesitamos entender algo para que nuestra vida sea llena de el favor divino y sin importar en cuál sea la etapa de nuestras vidas, siempre estemos prosperando en la obra del Señor, madurando en fe. Eso implica escuchar a Jesús, confiar en Jesús y dejarse guiar siempre por Jesús. Eso es lo que Pedro va a hacer. Pedro elige que Jesús lo guíe aún en lo que él pretende saber hacer. Verso 6, habiéndolo hecho instantáneamente, casi ese es el sentido del texto. En griego da la idea de que no crea que tiraron la red y se pusieron a esperar largos minutos u horas. No, casi cayendo la red y a reventarse de peces. Eso es algo que ningún pescador de la talla de Pedro, ni ningún otro en cualquier parte del mundo puede hacer por mérito propio. Jamás va a hacer tal cosa por mérito del hombre. Habiéndolo hecho, encerraron no unos cuantos peces, dice el escritor, sino una cantidad gigantesca. Incluso sus redes no eran suficientes para contener tal cantidad.
de tal manera que la red amenazaba con romperse. Eso es lo que implica dejar que Jesús sea tu maestro. Esa es la diferencia entre obtener buenos resultados y no obtenerlos. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién dirige tus acciones? ¿En qué están cimentadas tus acciones? Si usted ha estado viviendo, implementando o llevando a cabo ciertas cosas en su vida, si no ha obtenido buenos resultados, lo más probable es que no esté siguiendo a su maestro. Porque si estuviera siguiendo a su maestro, no va a obtener pobres resultados. Sus resultados deberían ser eficientes. Y no es en abundancia de cantidad de números, es en la calidad de lo que Dios hace. Pedro obtiene más de lo que pudo haber obtenido en la noche trabajando. Y de hecho, en su vida él había obtenido semejante cantidad. Cuando él ve la cantidad de peces, y miren cómo son las cosas, presten mucha atención. La obediencia nos lleva a conocer mejor a Dios. Hasta antes Pedro le dijo: maestro, aunque hicimos tal o cual cosa, pero en tu palabra voy a obedecer. Cuando él obedece, se le cae una venda de los ojos. Cuando él obedece, aprende a conocer a Jesucristo más allá de lo que sus ojos físicos estaban viendo. Versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Verso 8. De repente Pedro empieza a hacer todo un recuento de las situaciones que está viviendo. El verbo eido, que se traduce aquí como viendo, no es el mirar descuidado del que pasa a la vista solo de reojo. Es la observación de aquel que está sorprendido y pasmado. Es aquel que observa como aquel que está viviendo una situación tan asombrosa que quiere saber qué está pasando. Como el científico que busca detalles y reúne toda la evidencia posible. Pedro reúne todo y dice: nosotros hicimos lo imposible. Nunca íbamos a pescar, no, en este horario jamás íbamos a pescar tal cantidad, nunca hubiésemos conseguido esto. Esto no es natural, esto no es de hombres, esto es sobrenatural, dice Pedro. Verso 8, Pedro medita, observa cuidadosamente, y ante sus ojos brilla un destello de gloria que él sabe que no pertenece a hombres. Titubeante y todo, cuando Pedro cree en la palabra de Jesús, cuando Pedro obedece la palabra de Jesús, el resultado es: conoció mucho mejor a quien tenía enfrente. ¿Quién se había subido a su barco? ¿Saben qué es lo que descubre Pedro? No es solo maestro. Ese hombre o aquel maestro es Señor de todo. Es el reflejo divino. No sabe él si es un gran profeta, pero lo que ha visto lo lleva a una conclusión. Aun con poca evidencia, llega a una conclusión que pocos van a llegar. Pedro le dice: apártate de mí, no sin antes haber caído de rodillas. Verso 8. Y luego esa declaración y esa palabra que usa en confesión. Le dice un título divino. Ya no le dice maestro, ahora le dice Curie o Kyrios, Señor. O dicho en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea sería Adonai. Esa es la palabra que utilizó Pedro. Señor, aléjate de mí. Tu autoridad, tu poder, tu dominio, el destello de la gloria que acabas de hacer, me confronta. Tú no eres como yo. Tú no eres igual a mí. Porque lo que acaba de suceder no fuimos nosotros, no fueron las redes. Esto es imposible.
Es imposible que suceda algo así. Nunca habíamos visto tal cantidad de peces. Esto no es obra nuestra, dijeron ellos. Dijo Pedro, yo soy un hombre pecador, nunca pudiera yo hacer esto. Mi vida no está en condiciones de hacer esto, ni de ver esta gracia y este gran milagro y favor. Ese gran milagro revela autoridad, dominio y poder y santidad también. Se lo voy a decir de esta forma: cuando Dios bendice su vida en un momento tan difícil para usted, ¿saben qué le está diciendo Dios? Dios le está mostrando que Él tiene el absoluto y total control de lo que usted vive. Le está diciendo quién es Él y le está demandando a usted de buena voluntad humillarse ante su Dios, rendirle honor, rendirle tributo, pero también le está diciendo y confrontando su pecado. La bendición confronta también. La bendición es un llamado a que entiendas quién eres tú y quién es tu Dios. Eso es lo que le está pasando a Pedro. ¿Sabe qué? Para que cosechemos buenos resultados de lo que hacemos, debemos confiar en la sabiduría de aquel Maestro Celestial y en el poder de ese Señor que controla absolutamente todo. Él ya sabe qué va a hacer. Él tiene la sabiduría suficiente para conocer cuál es nuestra condición. Jesús sabe por dónde va a solucionar nuestros problemas, cómo va a solucionar nuestros problemas, lo sabe. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros? Al igual que Pedro, tenemos que llegar a la misma determinación. Decirle, tú sabes lo que haces, Señor, entonces yo voy a seguir lo que tú dices. Y no solo voy a seguir lo que tú dices, voy a esperar en lo que tú ya tienes preparado. Y no solo voy a esperar en lo que tú tienes preparado, voy a depender de eso. Y cuando suceda, Señor, enséñame a responder favorablemente a lo que tú estás haciendo. Pedro dice que se presenta de rodillas, se doblega. Bien dijo el apóstol Juan capítulo 1, verso 14, palabra de Dios para todos. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Dice Juan, vimos su esplendor o su gloria, como traduce la Reina Valera 60. Esa gloria o ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. En aquel bote lo que Pedro contempló fue un chispazo de la gloria de Dios. Un chispazo que le mostró el Señor que lo creó todo. Acaba de tomar absoluto control de lo que está sucediendo en la vida de Pedro y le mostró que el momento de mayor frustración para el hombre no es un impedimento para que el Señor responda favorablemente. Que la frustración, aún la inutilidad que pueda el hombre demostrar, si el hombre deposita su confianza en Dios, Dios ya sabe cómo va a solucionar las cosas y ya tiene la solución oportuna para las circunstancias que se están viviendo. Eso es lo que le está mostrando. Para que una vida pase de la ineficiencia a la eficiencia, tiene que aprender a depender de Dios como maestro y como Señor. Ambos aspectos son sumamente necesarios para que nuestra vida transite de la ineficiencia a la eficiencia. Finalmente, la tercera acción que Dios va a llevar a cabo a través de Jesucristo y que le va a enseñar a Pedro a pasar de la ineficiencia a la eficiencia, no solo es una cuestión de que Jesús asuma el control, no solo es una cuestión que Jesús muestre su sabiduría o refleje su sabiduría y su gran poder. La tercera acción tiene que ver con hacer una decisión, porque Jesús llama para servirle. ¿Quiere usted tener una vida eficiente? Necesita rendirse a Jesús. Necesita seguir a Jesús. Necesita ir con Jesús. Necesita estar con Jesús. Necesita escuchar a Jesús. Necesita obedecer de buena gana a Jesús. Y necesita vivir con Jesús. Eso es lo que va a pasar. Jesús confronta a cada uno de estos pecadores. Simón y sus compañeros entendieron que lo que estaba sucediendo era un asunto divino, que era un asunto. Ellos sabían por las historias de sus padres
Cuando les contaban los grandes hechos del Antiguo Testamento, siempre les dijeron: cuando Dios hace algo a tu favor, te está llamando a un compromiso. Dios hace algo por ti y te exige que lo ames y lo sigas. Él no favorece al ingrato, al rebelde que se da la vuelta. Él bendice y favorece, y lo que busca es que tú te acerques a Él. Pedro dice: soy hombre pecador. Sí, Jesús sabe que es un hombre pecador. Lo sabe. Que nosotros nos acerquemos y le digamos a Jesús, como Pedro: no, apártate, pero sí soy hombre pecador. Es una forma de reconocer en humildad que lo necesitamos a Él. Jesús no le hizo caso a la primera petición de Pedro. Pedro dijo: apártate de mí. No, es que Jesús no se viene a apartar de los pecadores. Es que Jesús está buscando y vino a buscar a los pecadores. Esa parte de la petición fue el miedo de Pedro el que lo movió a decir eso. Mezcló su miedo con una confesión de humildad. El miedo le hizo decir: aléjate de mí, porque ningún pecador puede estar cerca de Dios sin que Dios le extienda su mano y favor. Solo cuando Dios extiende la mano y el favor, como en el Antiguo Testamento hay ejemplos de esto. Si el rey te extendía su cetro, hablando en el tiempo de los persas, por ejemplo, cuando Esther entra al atrio del rey Asuero, dice: si el rey extiende el atrio, vive; si no lo hace, muere. Nosotros, como pecadores, a través de Jesús, el Dios de los cielos nos extendió su cetro a través de Cristo y nos dijo: aunque mereces morir, pero te concedo gracia y favor. Eso es lo que Jesús vino a mostrarle a Pedro. Pedro necesita entender: para que mi vida deje de haber ineficiencia, necesito ver dónde estoy, en qué condición estoy. No estoy en buena condición. Para que yo obtenga estos resultados que acabo de ver de abundancia, no lo puedo hacer porque soy pecador. Esa es la realidad. Mientras permanezcas en el pecado, nunca vas a ver la abundancia que solo está en las manos de Dios, a menos que se reconozca la condición en humildad delante de Dios y uno venga y le diga a Jesucristo, como lo hizo Pedro, en humildad decirle: soy hombre pecador. Si puedes hacer algo con este hombre, reconozco mi condición. Tengo miedo a causa de eso. No sé qué más hacer. Eso es lo que de alguna forma le está diciendo Pedro a Jesucristo. Y Jesucristo, Él se acercó voluntariamente a aquellos pescadores. Desde que estaban lavando sus redes, Jesús sabía en qué condición estaban. Sabía que son pecadores. Y aún así se subió a la barca. Y aún así enseñó desde esa barca. Y aún así les dio instrucciones para echar las redes. Y ahora que los tiene rendidos, eso es lo que el Señor está haciendo. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Quiere usted dejar la ineficiencia de su vida? Ríndase al Señor. Reconozca quién es usted y de dónde proceden las cosas en su vida. Todo lo bueno y lo excelente no somos nosotros. Es el Dios Todopoderoso, el Señor que lo controla absolutamente todo, el que nos lo provee. La acción de Jesús delante de Simón y de todos sus compañeros les demandó sumisión, les demandó humildad. Tenían que responder con humildad, no con temor. El pecado les hizo responder con temor, pero Jesús estimula el corazón de ellos para rendirle honor a Jesucristo. Estimula el corazón de ellos para rendirle sumisión, para que se sometan a Él. Eso es lo que Jesús busca. ¿Hay alguna circunstancia que esté viviendo usted que lo haya llevado a un tiempo de frustración? Que no haya logrado gran cosa y ha luchado una y otra vez y no consigue los resultados. Al contrario, parece ir perdiendo cada vez más. Es la antesala donde Jesús quiere encontrarle. Es ahí donde Jesús quiere verle y hacerle entender algo: que usted no puede sin Él y que nunca va a poder sin Él. Que si le deja a Él las cosas, Él se va a hacer cargo de sus necesidades, de todo lo que usted está enfrentando. Él se va a hacer cargo, Él lo va a atender, pero usted tiene que someterse en humildad.
tiene que rendirse en humildad, tiene que obedecer en humildad. La voluntad de Dios en Jesús no es alejar a los pecadores, es acercarlos, guiarlos, formarlos, favorecerlos, quitarles el temor. No es que estén lejos, es que vengan más cerca. No es que se aparten, es que Jesús vino por ellos. Eso es lo que Pedro tiene que entender. Y es increíble lo que sucede al final. Versículos 10 y 11. Jesús invita a esos hombres pecadores a sumarse a un proyecto divino. Jesús invita al pecador a seguirle. Eso es lo que está haciendo. Jesús les ofrece a esos sencillos pescadores un propósito de vida mucho más sublime. Verso 10. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, y lo que le dijo a Pedro se lo dijo a todos: dejen de tener miedo. Dejen de que abandonen el temor, que el temor no los controle. Ya basta. Porque desde ahora, en este preciso momento, ustedes van a invertir su vida en traer gente al reino de Dios. Usa Jesús un lenguaje que ellos entendieron. Se los voy a decir de esta manera. Cuando Dios te llama al ministerio, no te habla con rodeos. Te habla en un lenguaje que vas a entender. Te va a hablar claro, lo vas a entender. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que obedecer. Eso es lo que Jesús está haciendo. Les dice, desde ahora, es decir, les está diciendo dentro de todo lo que ha sucedido lo siguiente: debido a quien yo soy, lo que yo sé, mi sabiduría, mi conocimiento, mi gran poder, ahora a través de eso yo los tomo a ustedes y les ofrezco una nueva vida. Les ofrezco un nuevo propósito. Ahora yo voy a ser el centro de sus vidas. No la pesca va a ser el centro de sus vidas. Su tarea va a ser traer gente que está en peligro, rescatarlas con vida del peligro que está. Eso significa en griego el verbo que se traduce pescar. Grosofón, creo que, o grosobón es en griego el verbo que se traduce pescar. La idea es, usted va a ir por gente que está en peligro y la va a rescatar. Esa es la idea. Ya no es pescar para muerte como lo hacían con los peces. Ahora usted va a pescar gente que está viva antes de que mueran. Esa es la idea. Con el poder y la sabiduría de Dios, usted tiene una tarea: ir por la gente, atraparla, en el buen sentido de la palabra, convencerla, atraerla para que no muera. Ese es el sentido de lo que Jesús les está diciendo a Pedro y a los demás. Ahora ustedes no van a atrapar para sacar y matar. Ahora su tarea es atrapar y rescatar con vida a los que están en peligro de muerte. Eso significa que ahora van a ser pescadores de hombres. Verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué le impide seguir a Jesucristo? ¿Qué le impide obedecer a Jesucristo? Él está llamando a un propósito sublime. Él está invitando a una misión divina. Quiere convertir su vida en un púlpito. Quiere subirse a su barca. Quiere mostrarle cómo Él se va a hacer cargo de las cosas. Quiere mostrarle que en su sabiduría Él ha previsto todo lo que usted va a enfrentar. Pero también quiere mostrarle que su poder no tiene límites y que lo que usted crea que es imposible para Él no lo es. Pero todo eso tiene un propósito definido. El propósito definido es cumplir la misión de Dios de ir y rescatar al que se encuentra en peligro. Dios va a hacer todo eso en su vida con la finalidad de que usted vaya y traiga a otros para que Dios repita el proceso en los otros. Esa es la tarea, ese es el propósito. Quiere que su vida deje de ser ineficiente, necesita usted vivir para otros. Necesita invertir su vida en otros.
confiando en Jesucristo, dependiendo de la sabiduría de Jesucristo, dependiendo de su poder, basado en eso, dependiendo en eso, usted va a ser un instrumento útil que va a seguir a Jesucristo, se va a aventar al ruedo, va a traer gente y la va a arrancar de donde esté con vida antes de que mueran. Esa es la tarea. Pero primero hay que seguir a Jesucristo. Hay que ir tras Jesucristo. Tiene que examinar su corazón y ver qué es lo que le impide obedecer y dejar todo por Jesucristo. Es decir, tiene que examinar su corazón y ver qué le impide poner a Jesucristo como la prioridad de su vida. ¿Qué lo ha estado alejando de Jesucristo como el mayor, diría, como el buscar el reino de los cielos por sobre todo? ¿Qué le ha impedido hacer eso? Porque a eso le está llamando Jesucristo. Jesucristo no comparte su gloria con absolutamente nadie. El honor, la gloria que Él merece, la prioridad de Jesucristo está por sobre todo. Eso es lo que nos está llamando. Eso hace la diferencia entre una vida eficiente y una vida ineficiente. Darle el primer lugar a Jesucristo, seguir a Jesucristo, cederle el control. Voy concluyendo con esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18. Palabra de Dios para todos. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Esa es la tarea que tenemos. En suma, en conclusión, solamente o toda vez que cedemos a Dios el control, una vida eficiente, una vida llena de eficiencia, consiste en ceder el control a Jesucristo, en confiar y depender de su sabiduría y de su poder, y elegir seguirle y servirle con todo nuestro corazón. En eso consiste una vida eficiente. Concluyo con este texto, Juan 15:5, palabra de Dios para todos. Jesús nos dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Si acaso, como Pedro ha estado invirtiendo en su trabajo, en su vida familiar, en su vida espiritual, si ha estado invirtiendo y como Pedro en algún momento ha experimentado frustración en decir: invierto mucho y logro poco, o invierto mucho y no logro nada, hágase la pregunta: instrucciones de quién sigo, sabiduría de quién estoy usando, consejo de quién estoy siguiendo, quién es mi maestro, quién es mi Señor. ¿Lo estoy siguiendo a Él? ¿Estoy consciente de lo que Él pide de mí? Si ese es el caso, le invito amablemente a ponerse sobre sus pies y decirle al Señor: Señor, sigue haciendo tu obra en nuestras vidas. Tú sabes en lo que no hemos sido eficientes, en lo que muchas de las veces hemos fracasado, Señor. Nos hemos esmerado, hemos puesto todo empeño y no hemos visto gran cosa. Pero en esta tarde queremos suplicarte y rogarte que, al igual que tú te subiste a la barca de Pedro, toma el control de la nuestra. No queremos ser nosotros quienes dirijan la obra, el rumbo. No queremos ser nosotros quienes determinen lo que se tiene que hacer, Señor, según que consideremos adecuado, sino sé tú quien nos indique. Y como Pedro, nosotros decir, como en el versículo 5, pero ahora en tu palabra quiero hacer las cosas. Ahora con tu dirección, con tu poder, quiero emprender un nuevo rumbo en mi vida. Señor, gracias te damos en esta tarde. Tú eres fiel y maravilloso. Tú sabes en dónde estamos, Señor. Tú sabes todo lo que hemos trabajado, quizás a veces sin tanto o nada de resultado, Señor. Sabemos que para ti nada de eso pasa inadvertido, Señor. Tus ojos están fijos sobre nuestras vidas. Tú tienes un momento oportuno que te vas a acercar. Y cuando te acerques, Señor, nos vas a ir encaminando hacia una vida mucho más eficiente. Y esa vida eficiente inicia, Padre,
cuando te cedemos el control, el mando, oh Dios, de nuestras vidas. Señor, sabemos que los que ya te conocemos, tú ya estás presente en nuestras vidas. Solo te rogamos y suplicamos que si en alguna de las áreas, Padre, nosotros hemos tratado de sobrellevar la dirección, el rumbo, quizás por eso hemos cosechado a veces, Señor, fracasos, tristezas y angustias, porque hemos sido nosotros los que hemos tratado de sobrellevar las cosas. Y a veces hemos pensado, Dios, que nosotros podemos mejor hacer las cosas. Y a veces ni siquiera hemos buscado tu consejo. O lo último que procuramos es tu consejo. Perdónanos si ha sido el caso en nuestras vidas. Decimos que tú eres nuestro Maestro y Señor y tú eres muy claro en tu palabra. Pues tú nos dices que si tú eres nuestro Señor, entonces debemos obedecerte. Si no te obedecemos, estamos mintiendo cuando decimos eso, Señor. Perdónanos y ayúdanos si en nuestras vidas de labios hemos pronunciado únicamente que tú eres nuestro Señor, pero nosotros hemos sido quienes han pretendido llevar las riendas de todo, Señor. Ayúdanos a reconocer cuál es nuestra condición. Mira, Señor, que con tu gran amor y misericordia mueve nuestras vidas de la misma manera que tú dirigiste a Pedro, Señor. Que nuestro corazón pueda tener la misma disposición para que tú lo encamines. Y que conforme a tu voluntad, Señor, sea hecho en nuestras vidas, para que nosotros podamos, oh Dios, al igual que Pedro, conocerte mucho mejor. Conocer mucho mejor tu sabiduría, tu dirección, pero sobre todo, oh Dios, tu gran poder. Hay tantas cosas en nuestra vida que requieren, oh Dios, que tú intervengas de la manera que solo tú sabes hacerlo. Y te rogamos, si hoy es ese día, aquí está nuestro corazón. Te suplicamos que tomes el control de aquellas áreas que quizás no hemos cedido. Perdónanos, Señor, y permítenos identificar dónde necesitamos rendirnos más a ti. Dónde necesitamos, oh Dios, realmente aplicar y seguir tu palabra. Ayúdanos y que cuando lo hagamos, Señor, del mismo modo que Pedro lo hizo, puedas depositar su esperanza en ti. Que podamos depositar nuestra esperanza, nuestra confianza en ti, Señor. Que aprendamos a seguir todo lo que tú nos indicas, Señor, en el momento que tú nos lo indiques. Y que cuando veamos tu favor, nuestra vida se consagre mucho más a ti. Que reconozcamos dónde estamos, si hay pecado, que lo confesemos delante de ti. Que en humildad nos postremos ante tu rostro, oh Dios, reconozcamos tu grandeza y te supliquemos misericordia por ello. Y que cuando eso suceda te rogamos, oh Dios, así como lo hiciste con Simón y todos sus compañeros, convence nuestro corazón para sumarnos a tu gran proyecto. Haznos entender, oh Dios, el llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros. Confirma el llamado de manera tan clara como se lo confirmaste a aquellos hombres. Y ayúdanos a vencer, oh Dios, aquellos obstáculos que nos han impedido seguirte cuando tú has llamado por nuestro nombre. Ayúdanos a abandonar todo eso de la misma manera como ellos. Sabemos que hemos recibido de parte de ti, oh Dios, la misma tarea de ir y rescatar a aquellos que están en peligro de muerte a través de predicarles tu palabra. Perdónanos porque algunos hemos sido negligentes a esa causa. Perdónanos, Señor, porque no te hemos seguido. Por una u otra razón, no hemos cumplido con el encargo divino que nos has puesto sobre los hombros. Por tanto, te rogamos, corrige nuestros pasos en esa área, Señor. Danos el valor que necesitamos. Recuérdanos quién es el que está a cargo de todo. ¿Quién eres tú, Señor? No somos nosotros. Y que de esa manera, oh Dios, todo aquel Padre de nuestros hermanos que tenga llamado delante de ti y que se haya estado resistiendo, que pueda entender de buena voluntad, oh Dios, el mensaje que tú tienes para él cuando le llamas. Y que cuando entienda tu mensaje, el llamado, no vacile ni resista a lo que tú le estás invitando a hacer. Antes bien, oh Dios, del mismo modo que Pedro respondió, que de esa manera cada uno de nosotros pueda responder favorablemente. Ayúdanos, Señor, a ponerte en primer lugar, a buscar tu reino por sobre todas las cosas y su justicia. Tú nos has prometido que te vas a hacer cargo de todas nuestras necesidades. Perdónanos por las veces que a veces no hemos confiado en ti. Hemos dependido más de nuestros trabajos, de nuestras fuerzas, nuestros proyectos y planes. Y a ti te hemos desplazado hasta el último lugar.
Perdónanos por eso y ayúdanos a establecer un orden propicio, que tú seas el centro de nuestras vidas. Todo eso te lo imploramos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.